Hola, bienvenidos a mi canal. Bueno, pues vamos a empezar con el vídeo. Va a ser un vídeo de repaso. He puesto un short de esta tarde para preguntaros si necesitabais, bueno, pues dada la situación de los mercados que parece que se empieza a torcer un poco, si necesitabais ayuda con algunos valores y bueno, pues estos son los valores que me habéis hecho llegar. Van a estar en el análisis Berkeley, Enagas, IAG, Horizon, Repsol, Telefónica, Tubacex y Stellantis. Bueno, vamos allá. Y bueno, vamos a empezar por Berkeley. Bueno, pues hoy por fin arrancó y bueno, pues daba alguna señal. Esta mañana he puesto un short que estaba intentando atacar esa zona del 0.23.5, 0.24 que ya comenté que fue esa resistencia que no pudo superar y hoy por fin comemos. Bueno, pues ha superando además a cierres la resistencia de los 0.24.9. Entonces, bueno, como vemos también ha tenido un volumen ligeramente superior, si bien es cierto que, bueno, pues todavía tiene que tener bastante más volumen para mí. Y tenemos también, como vemos, al menos rompe esa secuencia de volumen decreciente. Los indicadores se ponen también bastante interesantes en el gráfico diario, ya que como vemos, bueno, pues tenemos al direccional muy completamente contraído y bueno, pues eso indica que debe superar con claridad esa zona de los 0.25.5 o marcará un techo en esos niveles. El estocástico alcista girado al alza, tenemos al Vigía que ha cortado al alza y tenemos al Concord que se empieza a girar. Este es el gráfico diario. Ahora voy a pasar al gráfico semanal para, bueno, pues para ver qué puede hacer ahora el valor. Y una vez arrancando, como vemos, superada la media de 200 sesiones en gráfico semanal. Y bueno, pues en caso de confirmar ya, que debería hacerlo en próximas sesiones, en esta misma semana, esa rotura de esa figura de consolidación en esa zona de los 0.267, superando ese nivel, bueno, pues ya confirmaría el reinicio de ese impulso alcista que arrancó en esos entornos aproximadamente de la zona del 0.196. ¿Y dónde debería de ir? Bueno, pues mínimo debería ir a buscar esa zona del 0.286 y 0.30. Eso sería el objetivo de, bueno, pues arrancar y romper esta figura al alza, que parece que es lo que pueda hacer el valor. Entonces, bueno, pues parece que se empieza a animar el valor y por poner una pega, para mí sigue faltando volumen. El volumen debe ser bastante más alto. Hoy ha tenido una subida al final del 10%. Y bueno, pues para una subida así, a mí me gustan volúmenes bastante más altos. Si bien es cierto, bueno, pues que ha sido bastante más alto que en muchas de las sesiones pasadas. Entonces, bueno, es buena señal. Mañana debe confirmar esa situación, sobre todo superar esa zona del 0.255. Ya haría que fuera a buscar esa zona del 0.267, como ya he comentado en el gráfico semanal. Decir que, bueno, pues en esa consolidación siempre se ha mantenido por encima de las medias exponenciales, eso es buena señal, así que, bueno, veremos a ver si mañana confirma esta rotura y ya supera esa zona del 0.25.5 y va hacia la zona del 0.267. Enagas, otra de estas que me habéis pedido que le eche un vistazo. Bueno, pues ha tenido un impulso muy fuerte una vez superado esa zona del 12.74, que como vemos, pues la ha frenado en ese último impulso alcista que arrancó en esa zona de los 11.83 y ha llegado a esa zona de resistencia de los 13.32. Consiguió superarla en la sesión de hoy, pero bueno, pues no ha podido con ello y desde ahí, bueno, pues se ha girado a la baja. Ahora, ¿qué podemos esperar? Bueno, pues viendo el más corto plazo, que es este impulso que arrancó en esa zona de los 12.10 hasta esa zona de los 13.38, para mí la zona que no debe perder sería esa zona de los 12.74, ya que ha sido esa resistencia que la ha estado frenando y coincide con el 50% de ese impulso alcista de más corto plazo. Y sobre todo esa zona de los 12.59, que es donde pasa el 61,8% de corrección y aparte la media de 200 sesiones. Entonces, para mí, esos dos niveles, esa zona del 12.74 y esa zona del 12.59, es la zona importante a batir. En cuanto a indicadores, tenemos al directional move que corta al alza, eso es muy buena señal. Tenemos al estocástico que entra por encima de la zona de 80, la línea 80, también es buena señal. Tenemos al vigía
que bueno, se ha quedado ahí, no ha conseguido confirmar esa tendencia alcista, se ha girado un poquito a la baja y tenemos al Concord también alcista. Esto en cuanto al gráfico diario, y quiero pasar al gráfico semanal. Bueno, pues de momento ha conseguido entrar de nuevo en esta formación, que ya, bueno, él ha comentado en varios vídeos, no lo voy a volver a comentar, y lo que quería mostrar es esta zona donde ha chocado, y es ni más ni menos que la media de 200 sesiones en el gráfico semanal, que pasa justo por esa zona del 13.32. Entonces, nivel importante donde ha chocado, que debe ser capaz de superar con bastante fuerza. ¿Y qué ocurrirá si es capaz de superar esa zona? Bueno, pues ya iría a esa zona de los 13.90. Entonces, esos son los niveles que tiene ahora mismo por delante en Agas, que también en gráfico semanal mejora los indicadores bastante, ya que tenemos al Directional Move, como vemos, bastante contraído, aunque todavía tiene camino por delante. Tenemos al estocástico entrando en la zona por encima de la línea de 80, tenemos al VIGA totalmente alcista, y como vemos aquí, y esto es sorprendente, tenemos esa compra exagerada de manos fuertes. Todo esto son compras de manos fuertes. Como vemos aquí, si vamos haciendo un repaso, no lo veo. Esa compra de manos fuertes tan fuerte aquí hubo, pero es una compra más contenida. Pero esta compra de manos fuertes tan elevada como vemos aquí es, bueno, pues yo he estado repasando el gráfico y no lo había visto hasta la fecha, así que bueno, pues veremos a ver en qué se traduce esta compra tan fuerte en el valor. Niveles importantes por arriba, importantísimo superar esa zona del 13.32 con mucha fuerza, debido sobre todo a esa contracción del Directional Move. Y por abajo, bueno, pues como ya he comentado, en el más corto plazo, zona importante para mí a no perder esa zona del 12.74 y los 12.59. Y a G, que me habéis preguntado que cuál sería un punto de entrada interesante. Bueno, pues ahora está en un proceso bajista bastante acelerado. Desde esa zona del 4.43, de ese máximo que tocó, bueno, pues ha comenzado una corrección bastante fuerte. La ha llevado ya a buscar esa zona del soporte de los 3.37 y coincide con ese 38,2% de corrección aproximadamente desde la zona del 1.83 a la zona del 4.43, perdón. Es decir que estamos hablando de un tramo alcista muy importante que ha tenido el valor, como vemos aquí. Es que es un tramo muy vertical que ha tenido alcista, y como vemos aquí, está perdiendo en el gráfico diario, ha perdido la media de 50 que provocó esta última caída, que ha llegado con gap bajista, ha llegado a esa media de 100 sesiones, perdiéndola y justo llegando a esa zona de soporte de los 3.37. Bueno, pues dado que toda esta zona de soporte hablamos de un impulso muy fuerte, desde esa zona 1.83, como ya he comentado, para mí la zona importante por donde está y por lo que pasa por ella sería un punto de entrada posible, sería esa zona de los 3.13.282, porque sería ese 50% de corrección de todo ese impulso, sería el 61,8% de corrección de todo ese impulso, y estaría a la media de 200 sesiones justo entre medio de estos niveles. Es decir que para mí ese soporte sería importantísimo mantener, y en caso de llegar a estos niveles y ver que desde aquí empezara o comenzara un rebote, bueno, pues sería un nivel interesante para incorporarse al valor. En caso de ver que el valor, bueno, pues queremos entrar en estos niveles y ver que pierde estos niveles con claridad, el valor ya iría a buscar este gap que dejó tan fuerte en la zona del 2.63. Y bueno, pues cerca tiene un soporte también importante, entonces, pero es que hablamos de ya caídas bastante importantes desde los niveles de cierre de hoy. Entonces, una zona de entrada para mí, dado que es el impulso desde el 1.83 a la zona del 4.43, para mí sería esa zona entre los 3.13 y esa zona del 2.82, y siempre vigilantes de no perder esos niveles. En caso de querer esperar a que el valor reaccione, bueno, pues ver que llega a estos niveles y de aquí consigue empezar a reaccionar, bueno, pues sería quizás lo más adecuado.
Como vemos aquí, el directional move, que lo he estado mirando debido a la caída y todavía es que tiene margen, porque es que este valor apura mucho esas caídas fuertes. Como vemos, bueno, pues ha tenido bastantes y las caídas de IAG suelen ser bastante rápidas. Y como vemos es que todavía tiene margen para seguir corrigiendo. Si nos fijamos en este indicador. Esta zona para mí importante, esta zona de los 3.13 y la zona del 2.82, ya que entre medias, en torno a esa zona de 3 euros está la media exponencial de 200 sesiones por arriba. Bueno, pues puede ser que el valor haga ese intento o tape este gap que ha dejado en la sesión de hoy. Y luego veremos a ver si desde ahí reinicia esa corrección que parece que, bueno, pues pueda ser lo más probable en caso de perder esa zona de los 3.37. Horizon, otra que me habéis pedido que le eche un vistacillo y bueno, pues si os acordáis, os habéis hecho un vistazo al análisis del valor que hice en semanas pasadas, bueno, pues expliqué esa secuencia que suele hacer siempre el valor, esos impulsos de esa compra de pánico, esas compras de pánico que suele tener el valor, bueno, pues tiene bastantes, como vemos estas flechas rojas son esas compras de pánico, arranca con muchísima fuerza y después luego tiene esas consolidaciones que son pues exactamente igual. Y cuando tiene esos arranques tan fuertes, lo que suele hacer son réplicas, pero jamás llegan a superar, bueno, pues la zona previa que ha arrancado el valor. Entonces, como vemos aquí, bueno, pues aquí lo tiene, aquí exactamente igual, aquí ya corrigió, de aquí arrancó otra vez con mucha fuerza, tuvo esa réplica que no llegó a superar, de aquí volvió a corregir, de aquí tuvo esa caída, de aquí arrancó con muchísima fuerza, aquí tuvo exactamente lo mismo, no llegó a superar, después tuvo esa consolidación, después arrancó otra vez, tuvo esa réplica que no llegó a esa zona, después ya empezó esta consolidación tan fuerte y estamos en esa situación de, bueno, pues tener ese impulso de compra, como ya he comentado. Y ahora mismo el valor, bueno, pues esto es gráfico semanal y ahora mismo el valor, bueno, pues está en esa zona. Y ahora sí que voy a pasar al gráfico diario y es que parece que está haciendo una bandera tras ese inicio de corrección. Bueno, pues si esto al final se cumple, podría dejar este máximo que ha hecho hoy, que prácticamente, bueno, pues podría haber marcado ahí en el muy corto plazo esa zona de doble techo, en torno a esa zona de los 3.14, aproximadamente 3.14.5, y si vemos que de aquí rompe a la baja con fuerza, sobre todo esa zona de los 2.72 con volumen, con un volumen alto, hoy ha empezado a aumentar ese volumen. Si vemos que rompe ese nivel y sobre todo si rompe la zona de los 2.43, bueno, pues prácticamente podríamos dar por confirmada esta formación y la reanudación de la corrección. Y bueno, pues ya bajaría a esa zona del 1.99.5, que es donde tiene ese gap tan grande que dejó el valor en la subida, y bueno, pues en esa zona pasaría un poco antes, pasaría justo donde acabaría el gap, pasaría la media de 50 sesiones y un poquito más abajo pasaría la de 100 y la de 50 sesiones en esa zona, en un 83, que para mí, bueno, pues esa sería la zona que no debería perder el valor, esa zona, es decir, esa zona comprendida entre esa zona del 2.09 y esa zona de los 1.82, 1.83, que es por donde pasa esa media de 200 sesiones. Esa sería la zona importantísima de soporte que tiene ahora mismo el valor en caso de perder esa zona del 2.43. Bueno, Repsol, otra de las que me habéis pedido, y bueno, pues a pesar de haber formado ese hombro, cabeza, hombro invertido, que a pesar de esa pega que le puse a ese hombro izquierdo, que no me coincidía el volumen con el resto de la formación, bueno, pues tuvo ese aumento tan fuerte de volumen justo en la rotura del neckline. Después tuvo ese throwback a ese neckline, pero en ese throwback, bueno, pues no ha podido confirmar esa formación, es decir, ha perdido ese neckline cuando lo suyo es que una vez tocado, perforado ligeramente, en este caso no debería de haber perdido esa media de 200 sesiones, ya que, bueno, pues prácticamente coincidía con ese nivel aproximadamente, y desde ahí tenía que haber reanudado otra vez las alzas. En este caso, bueno, pues no ha sido capaz de hacer esa
de confirmar esa formación, con lo cual, bueno, pues en caso de perder esa zona de los 11-13 podríamos dar por finalizada esa formación y, bueno, pues haber visto una rotura falsa. Esto ocurre en ocasiones, rompen y, bueno, pues rompen yo diría que de cara a engañar y luego, bueno, pues meten el hachazo, como vemos. Además ha dejado esa figura que ya he comentado en varias ocasiones y en varios valores, entre ellos Puig, que tiene ese gap alcista, esa compra tan fuerte y después deja ese gap bajista justo en esos niveles o en esos alrededores. En este caso lo ha dejado un poco más abajo, pero al final la figura es la misma, tiene ese gap alcista y ese gap bajista, es decir, ese pánico comprador y después esa vuelta a ese pánico vendedor. Perdiendo además toda la zona de las medias exponenciales, es decir, que encima agrava la situación perdiendo todas las medias exponenciales. Ahora el valor, en caso de, bueno, pues hacer ese pullback, llegar hasta esa zona del gap bajista que ha dejado y volverse a girar a la baja, ya dejaría claro, bueno, pues que iría a buscar esa zona de los 11, 13, 5. De momento el valor, bueno, pues todavía lleva una caída bastante importante de esa zona de los 13.65, está ahora mismo en esa zona de los 11.55 y teniendo ese gap abierto, pues puede ser que tenga ese rebote de cara a tapar ese gap. Y bueno, en caso de ver que desde esos niveles se gira de nuevo a la baja, pues ya reactivaría la tendencia esa bajista que arrancó en esa zona del 13.60, 13.16 y en busca de esa zona de soporte del 11.13.5. Lo que yo hago más hincapié es en la pérdida de las medias exponenciales. Para mí, bueno, pues es mala noticia porque como vemos cada vez que las pierde, bueno, pues el valor tiene una clara tendencia bajista y como vemos aquí, incluso cuando hace esos pullback a esa zona de las medias exponenciales bueno, pues la frena y vuelve a arrancar un tramo bajista. En esta ocasión ha estado todas estas sesiones justo en ese soporte, en esa zona de las medias exponenciales y en la sesión de hoy, bueno, pues ha perdido esas medias exponenciales. Veremos a ver si el valor hace ese rebote en búsqueda de tapar ese gap y veremos a ver cómo se comporta una vez que lo tope. Si vemos que lo tapa y si el alza, bueno, en busca de superar esa zona de aproximadamente la zona del 12.42, 12.47 que tiene ese máximo, pues sería buena señal. O por el contrario, si vemos que desde aquí, desde esa zona del gap, vuelve a reaccionar a la baja, bueno, pues ya sería una mala señal de cara al corto plazo y buscaría esa zona de los 11.13. Telefónica, otra de esas que me habéis pedido. Bueno, en esta voy a estar directamente en el gráfico semanal porque es donde mejor se ve en qué situación está. Y como vemos aquí, está muy cerca de esa resistencia de los 4.39 y tiene un soporte muy claro en la zona del 4.07. ¿Qué coincide? Voy a pasar un momento a gráfico diario. Que coincide, bueno, pues con esa corrección que tuvo y tocó esa zona del 50%, esa media de 50 y de 100 sesiones que tocó y desde ahí ha rebotado el valor. Bueno, está teniendo aquí una figura un poco extraña el valor y bueno, pues desde aquí está intentando de nuevo reaccionar y superar esa zona de los 4.34 que sería ese máximo de más corto plazo, pero como vemos en el gráfico semanal, la zona clave esa zona del 4.39, que es ese máximo que marcó en octubre y desde donde, bueno, pues tuvo esa corrección a esa zona de la media de 100 sesiones, ese 61,8% de todo el impulso de la zona del 3.29 a esa zona del 4.39 y desde ahí, bueno, pues volvió a rebotar con fuerza poniéndose por encima de las medias de nuevo y de la alcista que ya comenté en su día que estaba perdiendo. Entonces, bueno, pues esa zona del 4.39 y esa zona del 4.07 son los niveles clave tanto por arriba como por abajo que tiene Telefónica. Tubacex, bueno, pues ha dejado ahí en esa zona del 4.39 un techo bastante claramente marcado. De momento, bueno, pues está consolidando ese tramo alcista que le ha llevado desde esa zona del 3.65 a esa zona del 4.39. Bueno, de momento hoy ha tocado esos niveles
de los 4,08 y ahí se ha quedado. Ese es más o menos coincide con el 38% de ese tramo alcista, de esa corrección, de ese impulso alcista, ese último impulso alcista. Y bueno, pues de momento pues lo está haciendo bien, está consolidando. Esa zona máxima de corrección sería esa zona del 3,93. Todo esto del último impulso alcista que coincidiría, bueno, pues con toda esa zona de resistencia que tenía el valor en esos niveles que estuvo chocando antes de superarlo, esa zona de la horquilla del 3,90. Así que, bueno, pues de momento esos son los niveles. Mientras no pierda esos niveles, bueno, pues el valor simplemente será una consolidación de corto plazo de cara a reanudar la tendencia. En caso de perder ese nivel ya iría, bueno, pues esa zona de los 3,65, esa horquilla de los 3,60 también, bueno, pues que el valor ha tenido esa zona de resistencia. Así que bueno, pues esos serían los niveles. Por arriba, superar esa zona del 4,39, pues ya reactivaría de nuevo esas subidas que ha arrancado el valor. Bueno, Stellantis, otra de las que me habéis pedido que le echara un vistacillo, y bueno, pues como vemos aquí, el otro día subí un vídeo con un análisis de Tesla que, bueno, pues marcaba esa tendencia claramente bajista y, bueno, pues más o menos el sector del automóvil no está viviendo la mejor de las situaciones. Y como vemos aquí, Stellantis pues no se salva. Como vemos, esto es gráfico semanal, que es donde merece la pena ver estos niveles porque están bien claros. Y como vemos, bueno, pues desde el impulso, todo el impulso desde la zona del 2,94, es que hablamos de un impulso muy elevado, y toda esa zona de impulso de la zona del 2,94 a la zona de los 25,70, como vemos aquí, el valor está perdiendo niveles muy importantes, ya que aparte de haber perdido toda la zona de las medias exponenciales, como vemos aquí, que es ahora mismo estando por debajo de esas medias exponenciales, marca una tendencia clara bajista, y como vemos aquí ha estado en ese lateral entre esa zona del 14,32 y el 11,63, ese 50% de corrección y 61,8% de corrección de todo ese impulso que he comentado antes. En esos niveles estaba esa media de 200 sesiones, zona donde el valor llegó prácticamente a tocarla y desde ahí se ha reactivado la corrección bajista en el día de hoy, perdiéndola a cierre, ya que, bueno, pues en el día de hoy no, en esta semana está perdiéndola al cierre. Ya la semana pasada tuvo esa caída por debajo, pero consiguió cerrar justo en ese nivel. De nuevo en esta semana, bueno, pues vuelve a caer por debajo de ese nivel. Veremos a ver cómo acaba la semana, pero las zonas importantes de soporte por cercanía, ya vaya por delante que perder ese 61,8% es una malísima noticia, ya que, bueno, pues acaba con ese impulso alcista, acaba con esa tendencia alcista, ya que, bueno, pues perdiendo ese máximo nivel de corrección para mí, bueno, pues son malas noticias, más si cabe habiendo perdido ya las medias exponenciales. Y esa zona de soporte de la que ya hablaba, esa zona esa horquilla de los 10, 18, 9, 53, esa zona para mí sería importantísimo no perderla. Como vemos, en caso de perder esos niveles, es que el valor no tiene soportes como tal. Tendríamos que ir a buscar zonas de techo, que no son los soportes más fiables. Entonces, esa zona importantísima de los 10, 18, 9, 53, zona importantísima por arriba, bueno, pues debería superar la zona de las medias exponenciales, que justo están prácticamente todas pegadas a su nivel del 50%, en torno a esa zona de los 15 y los 14 euros. Superar esa zona sería una muy buena noticia para el valor. En el gráfico mensual está ahí justo pegada a la media de 100 sesiones y, bueno, pues perder esa media de 100 sesiones crearía otro impulso bajista bastante potente en el valor. Así que, bueno, lo dicho, no está en la mejor de las situaciones el sector automóvil y, bueno, pues para mí en gráfico mensual quedar por encima de la zona del 13,8 sería buena señal. En caso de perder esa media de 100 sesiones que está, bueno, pues en torno a esa zona de los 11 euros, sería una malísima señal y reanudaría la tendencia bajista claramente hacia esa zona de los 8,25. Bueno, esto es todo lo que os he podido contar, espero haberos ayudado. No os olvidéis suscribiros, activar la campanita para estar atentos y atentas a nuevos vídeos que vaya subiendo. Recordaros que podéis ver estos vídeos tanto en el YouTube como en los podcasts del Spotify. Y un saludo, buenas noches.